Toda la clase está en estos capítulos del libro, tanto del Gilbert como del Warper y del Slack. Entonces, ¿qué pasa con los millones de especies animales que existen? No es posible estudiar todas las especies, conocer el genoma de todas las especies. Entonces existe un grupo selecto de 6 especies que se llama The Big Six, que están incluidos de alguna manera debido a la distancia evolutiva entre ellos, el millón de especies que existen representado por solo 6. Estas son ciegas, Drosophila, pez cebra, Xenopus, el gallo, y Mouse, el mamíferos. Entonces, en este slide podemos ver cómo cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas experimentales, que depende de lo que querramos ver, vamos a encontrar que hay un modelo que sea mejor a la característica de lo que estamos dando. Entonces, las desventajas principales del Big Six está que no provee cobertura representativa del reino animal completo. Son 2 organismos invertebrados y 4 vertebrados. Pero al mismo tiempo esta desventaja es una ventaja, porque la distancia evolutiva entre ellos es suficientemente amplia para que la característica del desarrollo embrionario de los 6 sea compartido por el reino animal entero. Acá vemos los 6. No tenemos mitos en la clase de desarrollo, ni el anfioxo o los precordados, ¿sí? El resto los hacemos todos. Entonces, en este gráfico tenemos otra vez una comparación de los 6. Esta comparación está relacionada en el eje de las X, las horas, días o meses, y en el eje de las Y, los procesos mediante los cuales el desarrollo embrionario se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, tenemos gastrulación, segmentación, hatching, que es el término en inglés para eclosión de la larva o eclosión del pollito del huevo, ¿sí? Y en lila, las mudas de C. elegans o la metamorfosis en Drosophila melanogaster. Entonces, mediante este cuadro general, nosotros podemos elegir cuáles son las condiciones necesarias o mínimas que necesitamos para que nuestro modelo del desarrollo sea representativo de cuáles sean nuestros objetivos de trabajo en el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, ¿por qué C. elegans? ¿Por qué C. elegans? Vamos a ver características de erizo de mar y de Drosophila melanogaster. Para el primero, la obtención de las gametas es muy fácil. Vamos a ver en los videos del CD de Gilbert cómo un organismo adulto saca agua, se lo coloca arriba de un vaso, se hace una pequeña inyección con un inductor y en el vaso van cayendo, se van colectando todos los óvulos, ¿sí? El cigoto y los embriones son transparentes. Toda la fecundación y el desarrollo embrionario es reproducible en laboratorio. La gran dificultad que tiene erizo de mar es que es difícil de obtener crías por más de una generación. Lo que ocurre en el laboratorio es que el adulto nos permite estudiar los óvulos, la fecundación, la larva plútea, que es un organismo intermedio que se alimenta y que nada, previo al organismo final desarrollado, que es bentónico, es inmóvil, y punto. No hay más manera de continuar el desarrollo embrionario por más de esa generación. ¿Qué pasa con Drosophila? El ciclo celular es rápido, la edad a que las moscas llegan a la madurez sexual también es rápido, presenta cromosomas politénicos, que son cromosomas excelentes para el estudio de grandes tipos de trabajos, pero el desarrollo es complejo y es difícil de estudiar. Entonces, bajo estas características y de Drosophila aparecen los nemátodos. Estos nemátodos son gusanos cilíndricos, tienen un ciclo de vida muy corto, el tamaño es muy pequeño, el adulto tiene solo 1 milímetro y el genoma tiene 12 cromosomas y 97 megabases. Se pueden criar en grandes cantidades en cajas de Petri como las bacterias y se mantienen por congelación. ¿A qué se hace referencia este término de congelación? Los individuos hermafroditas o XX son extremadamente frecuentes. La gran mayoría de la población que tengamos en cultivo va a tener estas características. Y eventualmente aparecen machos X0. Entonces, si yo quisiera hacer algún trabajo de cruzamiento entre machos y hacer una colecta selectiva durante un par de días o semanas de los machos a medida que van naciendo. Entonces los
puede aislar en una placa de Petri y congelar hasta tener el número de machos necesario para hacer los cruzamientos. Otra característica muy importante de la especie es que la determinación exacta de divisiones celulares y diferenciación se conoce, ¿sí? Son exactamente 558 núcleos en la larva 1 y en el adulto 959 células somáticas. Obviamente la apoptosis es una parte importante del desarrollo de este organismo. Entonces, son organismos, como ya dijimos, gusanos cilíndricos de vida libre, apenas visibles a simple vista, pero que en 16 horas tienen la embriogénesis completa. El periodo es extremadamente rápido. El plan corporal, a diferencia de Drosophila, es muy simple. Una conexión exterior o cefálica donde está la faringe y una conexión posterior o caudal donde está la abertura anal, intestinos y gónadas. En la región media corporal se encuentra la vulva, que es la conexión de la gónada con el exterior. Y están cubiertos de una cutícula de colágeno que les sirve de protección o de exoesqueleto. Entonces, en este gráfico podemos observar, tanto en el gráfico superior como en la microfotografía inferior, que es muy fácil identificar las partes, ¿sí? Faringe, intestino, la vulva, los huevos que están saliendo en esta microfotografía, las gónadas, ¿sí? Intestino y el ano. Entonces, cuando vamos un poco más a fondo sobre la anatomía básica, encontramos cómo son las gónadas del hermafrodita adulto. No se estudian durante la clase las del macho porque son extremadamente infrecuentes. Vamos a estudiar lo de la población más común, que es el hermafrodita. Entonces, en este gráfico tenemos en blanco y negro toda la estructura anatómica del gusano cilíndrico. Y en color resaltado en el medio y ampliado, el ovario. Entonces, el ovario tiene un tip distal, ¿sí? Como una madre primordial, que es la que produce todas las gametas, tanto femeninas como masculinas. Adyacente a este tip distal aparece una zona de mitosis intensa, después una zona de meiosis intensa dentro del ovario, y los ovocitos van pasando, circulando, hasta llegar a un lugar donde están acumulados los espermatozoides. Ahí ocurre la fecundación y los embriones son colocados por la vulva al exterior. Entonces, esta espermateca, este útero y este oviducto son todos parte de todo el sistema reproductor interno, que sería entonces compuesto por ovario, oviducto, espermateca y útero. Todos los lugares donde ocurren en las células meiosis muy tempranas, después de que la célula se separó, esas células van a dar origen a espermatozoides. Los espermatozoides no poseen gen y se mueven mediante movimientos ameboides. Y las meiosis tardías van a dar lugar a ovocitos, ¿sí? Entonces, existe una separación tiempo-espacio específica para dar lugar a las dos gametas necesarias para que este organismo hermafrodita se reproduzca. Entonces, ¿qué patrón de segmentación se observa en este nemátodo? Holoblástica rotacional. Esto quiere decir que el óvulo, antes de ser fecundado no posee polaridad. Pero ante el ingreso del espermatozoide, la zona más próxima de ingreso del espermatozoide se va a convertir en la región posterior, ¿sí? Es el ingreso del espermatozoide el que determina la polaridad del cigoto. Y como podemos ver, las divisiones son holoblásticas rotacionales asimétricas, ¿sí? Tenemos células de mayor tamaño, que se llaman AB, y células de menor tamaño, que se llaman P. Estas células P, P1, P2, P3 y P4, son las futuras células germinales que van a dar origen a la siguiente generación en la F1 de este gusano nemátodo. Como podemos ver, el cigoto tiene solo 2 blastómeras. Una blastómera va a dar lugar a todo lo que es el soma y la segunda blastómera va a dar lugar a toda la línea germinal. Esto que estamos observando es el movimiento ginástica del tipo del Premio Nobel de Fisiología y Medicina que acá está, el Premio Nobel de Medicina en 2006. El segundo premio Nobel que tiene C. elegans no tiene uno, tiene 2, por eso es un organismo modelo tan fantástico para el estudio del desarrollo embrionario.
Lo tuvo en 2002, ¿sí? Que es sobre el modelo del desarrollo neuronal. Entonces, repito, tenemos un hermafrodita adulto con el destino celular completo de 959 células somáticas, sin variantes entre los individuos. De estas 959 células, conoce con precisión absoluta cada célula y el linaje por mitosis que va a dar lugar a las siguientes células hijas, tanto en el embrión como en la larva como en el adulto. El genoma está compuesto por el mismo número de genes que Homo sapiens, de los cuales 2.000 genes son posibles de mutar a letal, ¿sí? Entonces lo hace realmente un organismo excelente de estudio. ¿Cómo es el ciclo de vida? El ciclo de vida es muy sencillo, es muy simple, en 48 horas o en 2 a 3 semanas. ¿Por qué esta diferencia? Porque algunas larvas entran en un periodo de latencia que se llama Dauer, que vamos a ver en los slides a continuación. Después de la fecundación, la embriogénesis está completa solamente en 16 horas. Fíjense, hoy son las 9 de la mañana, 16 horas sería mucho después, de las 9 de la mañana del día de ayer. O sea que de un día para el siguiente yo puedo tener la embriogénesis completa de mis organismos modelos, ¿sí? Ustedes saben que en laboratorio el tiempo es condición bastante importante en relación a alcanzar el estadio adulto y fértil de los individuos que estamos estudiando. Bueno, ocurre la mitosis, que son las segmentaciones, los rearreglos, la elongación embrionaria y la eclosión. El ciclo de vida está compuesto por 6 fases. Después de la fecundación está la larva 1, la larva 2, la larva 3, la larva 4 y el adulto. 5 fases, perdón. Todas estas fases van ocurriendo con mudas sucesivas de cutícula y aumento dramático del tamaño. Entonces este es el ciclo de vida. En esta imagen lo que vemos es justamente a 25 grados centígrados, que sería temperatura ambiente. Básicamente este ciclo en estas horas, un día de mucho calor de verano in vivo debe ser diferente. Estamos hablando de una temperatura fija de 25. Y lo que tenemos es, a partir del huevo fecundado, la embriogénesis a las 10 horas, ¿sí? La puesta del embrión que va en desarrollo en la embriogénesis se completa con la primera muda, que es a las aproximadamente 15 horas, y ya sale la larva 1, ¿sí? Ahí vemos la diferencia de tamaño, esto está hecho en escala, entre la larva 1 y el adulto hermafrodita completo. Podemos tener una F1 de 300 individuos, realmente es un modelo excelente para estudios de generaciones sucesivas. Por ejemplo, si la F1 tenemos en 3 días, podemos tener la F3 en... Lo que estamos observando ahora, aparte del ciclo de vida, los tamaños de las larvas entre la larva 1 y el adulto, y a la izquierda del gráfico el embrión post-fecundación con la primera división de segmentación de 2 células y la larva previo a la eclosión en una escala aproximada de 10. Bueno, repito en los slides anteriores. El ciclo de vida está compuesto por el proceso de fecundación, la puesta del huevo, la eclosión de larva 1, la muda de larva 1, larva 4 y llegar de larva 4 a la última muda, que es la del adulto. Como pueden ver en el medio hay como un camino acortado para pasar de larva 2 a larva 4, ¿sí? Este estadio de la en alemán da duración. Y cuando existe sobrepoblación en las placas de o hay escasez de comida, mediante la de la placa y aparece el estadio Dauer, un tercer estadio larvario. Entonces pueden estar latentes 3 a 6 meses y esto amplía el ciclo de vida hasta en 8 veces, ¿sí? El periodo de llegar hasta el adulto. ¿Cómo es la larva Dauer? Absolutamente indistinguible del resto de la larva en la placa. Lo único que la puede identificar es que tiene una potente que la, ¿sí? Toda la región de cutícula y la
opios están anulados, por lo que la larva no se alimenta. Cuando las condiciones del medio mejoran, aparece el número de individuos. Otra los gusanos retoman el ciclo y llegan a adultos. Entonces, esta es una microfotografía electrónica de barrido donde se ven los 6 labios, ¿sí?, que rodean la cavidad bucal. Esto sería la figura normal del que está dando. La comparación del exceso de la cutícula y el bloqueo de la cavidad bucal que ocurre en la larva Dauer. Obviamente, esto no es posible de visualizar a simple vista únicamente con estas fotografías. Está suelto en medio terrestre, se alimenta de microorganismos. En nuestras vacas, en laboratorio, la alimentación es similar a la de la drosophila, se alimenta de agar, ¿sí? Todas las XX se propagan por autofecundación y tenemos múltiples generaciones de clones idénticos. Ya los machos espontáneos frestos permiten la fecundación cruzada entre cepas, facilitan los test de complementación y es posible construir dobles mutantes, pero son infrecuentes en la población en general. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo embrionario? Desde la adulto vamos a pasar de 558 núcleos, ¿sí?, hasta unas 159 células somáticas. Fíjense la salvedad de los términos. En larva 1 no habla de células, habla de núcleos, ¿sí?, porque hay células que hay más de un núcleo, que vamos a ver más adelante. Mientras que en el adulto la salvedad es que dice 959 somáticas, porque no se cuentan las germinales, las cuales tienen un número que sí es variable. El único número fijo es el de células somáticas. También tienen exactamente 302 neuronas y 7.000 sinapsis. En total, a medida que el desarrollo embrionario progresa, 131 células son eliminadas por muerte celular programada. Bueno, este gráfico es un gráfico que va a aparecer en todos los modelos del desarrollo embrionario. Los gusanos redondos y los gusanos planos, los anfibios y los mamíferos, y los celebrados y los equinodermos, sobre cómo está el proceso de ovulación, ¿sí?, en qué fase está la meiosis, de la ovogénesis, al momento en que ocurre la fecundación. Entonces, en este modelo que estamos viendo, ¿sí?, los gusanos redondos, igual que los gusanos planos, el ovocito es diploide todavía al momento de la fecundación. Va a ocurrir la meiosis 2 y la formación del primero y el segundo cuerpo polar posteriormente al ingreso del genoma paterno del espermatozoide, que sí ya es haploide. Entonces, volvemos a ver un poquito de la fecundación. La caracterizamos como inusual. ¿Por qué? Porque el óvulo no tiene, como ya dije, los espermatozoides no tienen flagelo, no tienen acrosoma y se mueven mediante movimientos ameboides. La fecundación, como vimos en el slide anterior, ocurre previo a la el espermatozoide ingresa al ovocito sin fecundar en cualquier posición. Pero en el lugar más próximo, el extremo más próximo de esta posición por la cual ingresa el espermatozoide se va a convertir en la futura región posterior. Va a haber un rearreglo citoplasmático en relación a la fusión de los pronúcleos masculinos y femeninos, que nosotros la vamos a visualizar con el microscopio como una pseudosegmentación. Hay un surco que va a dividir la citocinesis, las dos células hijas, pero no progresa a segmentación completa, ¿sí? Es como una preparación interna que tiene el ovocito fecundado antes de hacer la segmentación real. Las primeras divisiones de segmentación, como ya dijimos, son asimétricas. Entonces, volvemos a nuestro gráfico en relación a la anatomía básica. Tenemos que observar cómo las divisiones de segmentación ocurren justamente en el ovario adyacente a la espermateca, ¿sí? En el útero. Perdón, en el útero, no en el ovario. Es asimétrico. ¿Por qué? Porque la región anterior está cubierta de microfilamentos de actina y la región posterior está llena de gránulos P. Estos gránulos determinan el cigoto embarcado, el cigoto es alargado,
¿sí? La posición del pernúcleo masculino hace con todos los granos P migren al alrededor. Estos movimientos citoplasmáticos son organizados por el centriolo del espermatozoide. El estrés uterino organiza todos los microtúbulos internos del ovocito fecundado y las proteínas maternas, que son las proteínas PAR, se van a acumular en la región posterior. El cigoto fecundado se observa. Núcleo masculino y femenino, ¿sí? Del lado del pronúcleo masculino están todas las proteínas PAR o gránulos P acumulados. Entonces, cuando se forma la primera división de segmentación, todas las divisiones de mitosis originan una célula fundadora, ¿sí? Y una célula madre. La fundadora es la célula somática que va a dar lugar al soma completo. Y la célula madre es la célula P1, P2, P3, P4 de la célula de la línea germinal. Entonces, dijimos que la división es rotacional o blástica rotacional. ¿Por qué? Porque vemos después de la división como el eje de los microtúbulos de manera que la segunda división de segmentación es justamente perpendicular al plano de primera división de segmentación. ¿Sí? En el medio de 4 células vamos a tener siempre una fundadora y una madre. Entonces tenemos en total 3 células fundadoras y una única célula madre con gránulos P. ¿Qué son estos gránulos P? ¿Qué son estas proteínas PAR? Son proteínas que tienen la localización del y la apropiada del uso mitótico para separar factores de transcripción maternos a las células apropiadas. Siempre gránulos P en células P. Son complejos de ribonucleoproteínas reguladoras de patrón. Y su función principal, para no decir la única función que tienen, es la especificación de las asociadas al extremo posterior y la blastoma 1 tiene solamente gránulos, ¿sí? Es lo que vimos ahí. Entonces, hacemos experimentos para determinar si son los filamentos, los microtúbulos, lo que determinan el posicionamiento de los gránulos P. Los tratamos con 2 inhibidores de la segregación, como son la palacina D y la colchicina. En este caso, la colchicina evita gránulos. Que el tratamiento inhibidor con microfilamentos es el tratamiento que inhibe los gránulos P a la célula P. El movimiento requiere de microfilamentos. Hemos visto que son de microfilamentos y de la reacción de gránulos. De esta manera los gránulos dependían o requerían microfilamentos. Un resumen de lo que teníamos hasta hoy, ¿sí? Como de la acción del núcleo masculino y femenino, el y el postor ya está determinado. De las dos se especializan no ya a segmentar absolutamente nada y que realizan internamente estos microtúbulos grandes a la posterior. Y al momento las segmentación colónicas, como dijimos, tenemos célula o célula somática y célula 1 o célula madre del linaje etivo. Cuando ocurrió la segunda división de segmentación, el doctor central determinado por las células M central. Entonces, a 28 se ocurre la estructuración. La acción temprana y los movimientos de que son las células que van a lugar ¿sí? El movimiento de la estación. La lectura adecuada se logra primeramente y se logra ¿sí? Ahí vemos la L1 para erosionar. El lado izquierdo se termina de 8 entonces volviendo anterior y superior en esto
Es documentar al final la segunda división de segmentación. Y que en el medio de Joseph. ¿Cómo está la neurona? Es muy similar a su organización a la de adultos. La diferencia es duro. Entonces, los chicos dicen células porque las células son polinucleadas, tienen zonas asociadas. Entonces, desarrollar es complejo. Donde la estructura se entran en el otra microfotografía de las regiones del cuello y documentación, difusión de ambos para el lugar, segmentación y asociación. Se lo refiere depende si no documentación a una célula que está armada en S y D, ¿sí? Y una significación de uno o a cada de esa con la división de este tipo de células, el experimento que hicimos hizo de mar, que sacamos células de la fibra inicial y la desarrollo con las algas que en el caso de la pluta normal son menos tamaño. Separamos células a una, pero uno tiene desarrollo autónomo. Cada lugar región inferior y aislada. Ahí tiene desarrollo condicional. Obviamente en el lugar exterior. Esta es la L1, es necesario delegar a una de esas sus ejes y estructuras. Sexualmente inmadura y si la vulva se desde el primordio tiene un campo básico con núcleos los cuales se agregan en el desarrollo de las etapas para convertirse en adultos. Entonces, si hay una palabra que tiene una decisión y todas las de todo origen de tres de células, todas las del verbo solamente de las células que van a guardar al destino. Entonces, tenemos ese gráfico donde podemos todo lo que se ve. En el primer gráfico tenemos con todas las células, ¿sí? Todo lo que dice este o su varo es derivado del ectodermo. Todo está en naranja derivado del mesón y en amarillo o no derivado del. Entonces, en el gráfico vamos a hablar como la historia de todo el núcleo da precisamente un núcleo en la luz, ¿sí? Cuadro aliado. El segundo cuadro muestra exactamente cómo en la no sé cuántas licencias son únicas no para dar a final del trabajo. El gráfico muestra la nota poder en el gráfico específico en esta sí que demanda cantidad de como azul y el verbo en amarillo. Podemos ver la letra P. La región larva. Entonces, volvemos a la palabra importante, palabra clave.
terminal, pero dos excepciones, ¿sí? En un lado, una faringe se usa normalmente se usa mesodermis y la segunda excepción son las anafaringe. También se lo ve, pero solamente de endodérmico. Esto es la condición de los organismos de desarrollo. Bueno, el espíritu número 3 lo tenemos la en el desarrollo normal. El lugar ante el izquierdo. Y me el organismo que da el normal tiene que entrar izquierdo derecho de la invertido. Entonces la célula cambia de cierta función de la simetría derecha. Este es un